5 grandes diferencias entre el español de España y el español de Hispanoamérica. Por supuesto que decir esto es reducir mucho la enorme complejidad, la enorme diversidad cultural que existe tanto en España como en toda Hispanoamérica. Y las 5 grandes diferencias es posible que muchos piensen, oh no, pues en mi país no es así, o en la región donde yo vivo no es así. Ok, es posible que sea verdad, obviamente no voy a ser yo quien te diga cómo se habla en tu región o en tu país, pero yo creo que las 5 grandes diferencias que voy a nombrar son muy evidentes para la mayoría de españoles y de hispanoamericanos. Empezamos. Bueno, primera gran diferencia, la palabra recién. Esta palabra recién es muy interesante porque significa hace poco, pero en España normalmente no la usamos con tiempos verbales. En España normalmente la usamos con los participios verbales. Por ejemplo, del verbo hacer es hecho, entonces decimos recién hecho para expresar un pan que se ha hecho hace poco tiempo, por ejemplo, pan recién hecho. O cuando un niño ha nacido hace muy poco tiempo, decimos un niño recién nacido, ¿de acuerdo? Recién acabado, recién vista la película, ¿de acuerdo? Sin embargo, y esto es muy interesante, en muchos lugares de Hispanoamérica suelen usar la palabra recién con tiempos verbales conjugados, normalmente con el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple. Canté, llegué, dormí, etc. Esto es muy interesante. Recién llegué, recién lo vi, bla, 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 bla. En España, cuando queremos expresar esta idea de hace poco más un tiempo verbal, normalmente usamos una perífrasis verbal que es acabar de más infinitivo. Bien, normalmente la usamos en 2 tiempos que son presente de indicativo, yo acabo de comer, mientras que en México probablemente o en otros muchos lugares recién comí o recién he comido, algo así más o menos, mientras que en España yo acabo de comer. Y el otro es pretérito imperfecto, que expresa una acción pasada, terminada hacía poco para después hacer otra acción. Acababa de comer cuando empezó a llover. Es decir, yo había comido hacía muy poco tiempo, yo había comido, pluscuamperfecto, hacía muy poco tiempo cuando empezó a llover, ¿de acuerdo? Acababa de comer, mientras que en Hispanoamérica dirían recién comí, empezó a llover. Bien, comprendemos esta diferencia, es muy interesante y es muy importante, es una diferencia, no sé, yo creo que es la diferencia sintáctica más evidente entre el español de España y el español de Hispanoamérica. La segunda gran diferencia es que en muchos lugares de Hispanoamérica no usan el pretérito perfecto compuesto, es decir, he comido, he hablado, he dormido. Normalmente todas las acciones que han sucedido hace poco o han sucedido hace mucho, sucedieron hace mucho, para ellos se engloban dentro del pretérito indefinido, mientras que en España, ojo, no en todas partes de Hispanoamérica, esto es muy evidente también, pero sí en la inmensa mayoría de Hispanoamérica. Incluso, más aún, en España, que es una gran diferencia que explicamos los profesores de español siempre, he cantado no es lo mismo que canté. Hay lugares como Galicia donde casi no se usa esta diferencia. No existe. ¿Por qué? Por el sustrato gallego. En la lengua gallega no existe la diferencia como en Hispanoamérica, como en muchos lugares de Hispanoamérica. Y esto hace que pues muchos gallegos tampoco la usen cuando hablan en español, obviamente. Pero no olvidéis,
He cantado, pretérito perfecto compuesto, es una acción pasada terminada, pero en un periodo de tiempo que no ha terminado. He comido hoy, esta semana, este mes, este día. O es una acción pasada terminada en un periodo de tiempo terminado, pero que tiene una acción que afecta al presente. Por ejemplo, el año pasado he aprobado el carnet de conducir. Si para mí es muy importante tener este carnet, pues puedo decirlo, ¿de acuerdo? Porque afecta a mi vida hoy en día. Gracias a que he aprobado el carnet el año pasado, ahora tengo un mejor puesto de trabajo, por ejemplo. Bien. Y el pretérito indefinido simple, o el pretérito perfecto simple o pretérito indefinido, canté una acción pasada en periodo de tiempo terminado. Ayer, el otro día, la semana pasada, el año pasado, en general, ¿de acuerdo? Entonces, es muy divertido cuando un hispanoamericano, a mí una vez yo conviví en un piso en Salamanca con argentinos y un día llegué a casa y me dice uno, oye, tu mamá te llamó, tu mamá te llamó por teléfono. Digo, ¿cómo que me llamó? Digo, ¿cuándo fue? Digo, sí, solamente he salido una hora. Dice, no, dice, hace 2 minutos. Entonces no me llamó, me ha llamado. Para mí fue, ¿cómo que me llamó? Me llamó hace 10 horas, 20 horas, 3 días. Fue muy, muy raro. Pero bueno, no es, al final la comunicación funciona, no es tan terrible. Bueno, no olvidéis esta gran diferencia, ¿de acuerdo? Tercera gran diferencia entre español de España y español de Hispanoamérica. Verbo coger. Madre mía, madre mía. Bien, en España usamos el verbo coger como sinónimo del verbo tomar. No tiene ninguna connotación de ninguna clase. Es exactamente igual. Incluso cuando queremos expresar tomar una enfermedad, usamos el verbo coger como coger una pulmonía, coger un resfriado. No tomar un resfriado o tomar una pulmonía. No funciona muy bien esto así. Bien, sin embargo, en Hispanoamérica nunca usas este verbo en los mismos contextos que lo usamos los españoles. ¿Por qué? Porque tiene connotaciones sexuales en prácticamente todas partes de Hispanoamérica. El verbo coger, yo digo el verbo coger con mucha alegría, porque soy español y para mí no tiene ninguna connotación sexual, ni vulgar, ni nada por el estilo. Pero si yo fuera hispanoamericano, probablemente no lo diría de un modo con tanta fruición. Pero si vas a Hispanoamérica, no uses este verbo, el verbo coger. Usa el verbo tomar. Normalmente es tomar un avión, tomar el tren, ¿vale? Tomar un taxi, ¿bien? No coger. Aunque para nosotros coger es similar a agarrar, no tiene nada, ¿no? Cuarta gran diferencia entre español de España y español de Hispanoamérica. En muchos lugares de Hispanoamérica no se usa la forma tú ni la forma vosotros. Usan la forma ustedes o usted. Bien. Es así, esto se debe a la influencia del español de Andalucía y de Canarias. Bueno, era como se hablaba en el siglo XVI y XVII, y cuando llegaron los españoles fue la forma que se adoptó allí y la que ha permanecido, ¿de acuerdo? No hubo la evolución a la forma tú, y esto significa que cuando un estudiante de español estudia español en México o en Uruguay o en Chile, Argentina, Colombia, normalmente aprende la primera persona, yo, y la tercera persona, usted, él, ella, la primera del plural, nosotros, y la tercera del plural, ustedes, ellos, ellas. No la aprenden las segundas personas, singular y plural, tú y vosotros. Esto significa que cuando vienen a España a continuar sus estudios suelen tener problemas para comunicarse fluidamente porque no saben la forma tú de los tiempos verbales, me refiero, ni la forma vosotros. Y es posible encontrarte estudiantes de español que han estudiado hasta nivel B2, por ejemplo, en Hispanoamérica y quieren perfeccionar
aquí en España y se encuentran que de repente tienen problemas básicos de comunicación. Al revés, también sucede. Estudiantes que estudian en España hasta el nivel B2 y cuando se van a México para perfeccionar su español y conseguir un C1, pues se encuentran con que hay muchísimas expresiones o palabras que no funcionan allí y es un poco frustrante. Pero es muy importante esta diferencia, ¿de acuerdo? En algunos países como Argentina hay una expresión que es el voseo, que es la forma vos. Ya no es usted para referirte a tú, sino vos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos eres tú. Entonces no dicen tú cantas, sino vos cantá. Incluso cambian el acento. Tú tienes, vos tenés. Cosas así. Esto, si veis publicidad argentina, os habréis dado cuenta. Y si vais a Argentina, pues mucho más, evidentemente. ¿De acuerdo? Quinta gran diferencia entre el español de España y el español de Hispanoamérica. Y aquí, sin ninguna duda, tenemos que dar la enhorabuena al español de Hispanoamérica porque es como se habla de verdad. ¿Cuál es la característica? Los hispanoamericanos no son leístas. La inmensa mayoría de españoles sí somos leístas. Y esto, que la Real Academia dice que no es un error, bueno, está aceptado el leísmo masculino. Ahora os pongo algunos ejemplos. Leísmo masculino de persona está aceptado como correcto. Siempre es mejor no ser leístas. Es más ortodoxos, por si queréis, y además confunde menos. Bien, el leísmo consiste en usar pronombre le, que es complemento indirecto o dativo, bien, cuando tenemos que usar lo. Por ejemplo, si yo digo yo vi el coche, entonces digo yo lo vi, bien. Pero si un español dice yo vi a Juan, diremos yo le vi. ¿Por qué? Porque Juan es masculino, pero es de persona, entonces decimos le y no lo, porque es la forma que hemos decidido usarlo para diferenciarlo, y eso se llama leísmo. Un hispanoamericano diría yo lo vi el coche, yo lo vi a Juan, y es una forma mucho más interesante. Hay otra diferencia relacionada con esta, que sería una especie de 5B o 6, sexta diferencia, y es el laísmo. Cada vez más españoles son laístas, y esto es muy vulgar, muy vulgar. Puedes ver la televisión y encontrarte a los periodistas de Madrid diciendo a María la gusta el cine, por ejemplo, o a María la dije que viniera. Esto no es que sea algo coloquial, es que es algo vulgar, y afortunadamente los hispanoamericanos cuidan mucho más y mucho de un modo más consciente el idioma español de lo que lo hacemos la inmensa mayoría de los españoles, y una gran diferencia, yo creo, está aquí en la cuestión del leísmo. Ellos no son leístas, nosotros sí lo somos. Bien. Y hasta aquí las 5 grandes diferencias. Si tú crees que hay más diferencias, o si no estás totalmente de acuerdo con estas 5 diferencias, por favor, déjalo aquí apuntado en los comentarios. ¿Bien? Muchísimas gracias.